Esta es la imagen del primer paciente trasplantado de sus 2 pulmones y también un trasplante de hígado. Es el primer caso en nuestro país. Lo hizo una vez más la Fundación Favaloro, una red enorme de profesionales que le dio la posibilidad a este chico muy joven de 19 años de poder sonreír, de poder seguir viviendo, de poder seguir adelante con una vida lo más normal posible. Estamos con los 2 profesionales que participaron de este trasplante bipulmonar y de hígado. Gabriel Gondolesi y Alejandro Bertolotti son los 2 profesionales que nos acompañan hoy y queríamos saber cuál es el cuadro general de salud con el que llega este paciente a la Fundación Favaloro a internarse y que luego se resuelve como única posibilidad de sobrevida la operación inédita que se le practicó. El paciente es un chico de 19 años, como bien se dijo, que sufre una enfermedad que se llama fibrosis quística, que afecta varios órganos, pero los más comprometidos eran el pulmón y el hígado. El paciente fue visto por nosotros hace aproximadamente 3 años, posteriormente empezó en seguimiento e ingresó en lista de espera hace 6 meses. Son pacientes que tienen un deterioro muy importante de su capacidad funcional. Imagínense que viven conectados a una bomba de oxígeno para poder respirar, tienen lo que se llama sed de aire continua. El doctor Bertolotti, que es el responsable de la parte respiratoria y pulmonar, podrá explicarlo mejor que yo. Y desde el punto de vista del hepático, que es el área que a mí me incumbe, es un paciente que desarrolla por su enfermedad cirrosis hepática con las complicaciones propias de esta enfermedad, por lo cual el paciente requería claramente un doble trasplante pulmonar y hepático. ¿Se nace con esta enfermedad? Es una enfermedad congénita, sí. No tiene una cura específica, no hay forma de resolver esto, más allá de desde el inicio, cuando uno nace, a través de una prueba, un test, que es el test de la sangre de talón, no puede ya establecer si esa persona tiene la posibilidad de desarrollar esta enfermedad y empezar a trabajar para que esta enfermedad no genere daño severo en los órganos. Pero no existe una cura específica. Por lo tanto, la evolución natural tiende a dañar generalmente órganos vitales. ¿Y en qué momento se llega al punto de decidir el doble trasplante? Pregunta de alguien que no es médico. ¿Siempre los trasplantes en estos casos tienen que realizarse al mismo tiempo o hay oportunidades en las que conviene primero hacer un trasplante de pulmones y dejar para más adelante el de hígado? ¿Cómo es el procedimiento? En nuestra experiencia hemos tenido pacientes que con un trasplante hepático previo luego requirieron el trasplante bipulmonar por esta misma enfermedad. El problema es que la enfermedad pulmonar se caracteriza por estar marcada por infecciones muy severas. Hay gérmenes muy agresivos colonizando los pulmones y un paciente que recibe un trasplante de hígado, por ejemplo, luego recibe inmunosupresión. Claro, le dura poco, por así decir. Esos gérmenes encuentran lugar para seguir generando más daño. Por eso lo ideal es poder hacer, cuando se presente esta situación, el trasplante en simultáneo. Claro. Además se suma el hecho de que si uno puede obtener los 2 órganos de un mismo donante, desde el punto de vista inmunológico, ¿Este fue el es caso? más fácil, y exactamente Este sí. fue el caso. Y por eso, como decía Alejandro, hemos tenido casos previos en la institución donde se han trasplantado hígado y después requirieron pulmón, pero en este caso la gravedad de ambos órganos nos permitió indicarle precisamente los 2 al mismo momento. Y era, digamos, lo ideal para él porque recibiría ambos órganos del mismo donante. ¿Y se puede dar el caso que de un mismo donante, por ejemplo, sea compatible los pulmones, pero incompatible algún otro órgano? ¿O en general, si es compatible en cualquiera de las posibilidades que requiera la cirugía? No, en general la compatibilidad es básicamente compatibilidad sanguínea y de tamaño. Después sí, uno puede hilar más fino en cuanto a compatibilidades, pero básicamente con esos parámetros uno tiene ya un acercamiento a si el donante es adecuado para ese receptor, tamaño y grupo sanguíneo. Por tamaño se refiere a la contextura física del donante y de quien lo recibe. Sí, exactamente, la antropometría, ¿no? Exacto.
Claro. En general, en nuestra institución tenemos experiencia en trasplantes multiorgánicos y se hacen cardiopulmonares, se hacen hepatorenales, se hacen hepatointestinales, multiviscerales, que implican todos los órganos de la cavidad abdominal, y uno de los factores o requisitos más importantes para esto es que el donante sea más chico que el receptor, al menos tenga un 70-75% del tamaño del receptor. Claro, claro. ¿Y han participado ustedes en este tipo de trasplantes, así, multiorgánicos? Sí. Cuéntenos alguna experiencia, su récord personal. De hecho, a ver... Es apasionante, para gente que no está en la jerga, no lo podemos entender todavía. Una de las cosas más interesantes de estos trasplantes, justamente como usted dice, es empujar los límites. Entonces, teniendo equipos como los nuestros, especializados en órganos del tórax y el abdomen, han llegado a situaciones donde nos sirvieron para, por ejemplo, trasplantar corazón e hígado, ¿sí?, en un mismo procedimiento. Previo a este, los doctores hacen cardiopulmonares. En el abdomen hay más órganos y por eso... Usted dice cardiopulmonares y sigue con la oración. Pienso, los pulmones y el corazón. Sí. O sea, es tener al paciente abierto. Sí. ¿Cuántas horas dura la cirugía? Bueno, en este caso, este paciente fue una cirugía mucho más larga de lo habitual, fueron 12 horas, porque son dos trasplantes, ¿no? En una misma persona. Claro. Fueron 12 horas de quirófano, solamente el implante, sin contar las horas, lo que significó la ablación de los órganos en el hospital donde estaba el donante, ¿no? Y de lo que hablábamos recién, de los trasplantes multiorgánicos abdominales, como le comentaba, al haber más órganos, se han trasplantado pacientes que recibieron, por ejemplo, hígado, estómago, páncreas, intestino delgado y colon. Todos los órganos en un mismo momento. Conté 5, ¿no? Sí. Una locura. Y una operación de ese tipo, donde tienen que hacer trasplantes de 5 órganos. Se hacen en bloque y se trasplantan en general en un periodo de tiempo que es parecido a este, alrededor de 12 a 16 horas. Ah, qué interesante. En bloque. En bloque. O sea, vienen ya interconectados, Sí. por así decir, los órganos y bueno, primero retiran. Se sacan todos los órganos del abdomen del paciente y se traen del donante todo el bloque abdominal y se hacen pocas anastomosis o uniones vasculares y se trasplantan como si fuera un racimo de uvas todos los órganos juntos. Increíble. ¿Cuál es la historia de vida de este paciente? ¿De dónde es él? ¿Cuál es cómo está conformado su grupo familiar? Porque en una foto se lo ve con la mamá. Sí, bueno, también hay cuestiones que nosotros respetamos mucho, que tienen que ver con la privacidad de nuestros pacientes. Claro, claro. Yo preferiría que él se refiriera a su familia. Obviamente conocemos esos datos. Pero son del interior, son de la capital, porque digo, en general cuando nosotros cubrimos este tipo de notas, sabemos que quienes esperan un órgano en realidad es la familia entera que está acompañando al paciente, que suspende sus obligaciones, sus responsabilidades, sus trabajos, tienen que trasladarse cerquita de la Fundación Favalor o del hospital a donde vaya a ser trasplantado, y es una movida enorme, no solo a nivel emocional, sino a nivel logístico. Sí, yo quería retomar su pregunta con ese sentido, ¿no? Bueno, él es de Avellaneda en concreto, vive cerca, pero tenemos pacientes que viven en el interior, viven más lejos. La importancia del trasplante radica en que es un proceso muy largo, que no solo es una cirugía, sino que implica un proceso de vida por el resto de su vida, y que no involucra solo al receptor, sino que involucra a su entorno familiar y social. Obvio. Si eso no es tenido en cuenta, si eso no es contenido, apoyado, llevado de la mano, por así decir, por los equipos de trasplante, es muy difícil para el paciente asumir todo este proceso por sí solo. Entonces sí, esa pregunta yo la quería llevar hacia ese lugar, ¿no? Es la importancia que tiene del soporte familiar para poder afrontar un proceso como este. Nosotros siempre decimos que tenemos pacientes similares con familias diferentes y el éxito es totalmente distinto. O sea, fue el éxito o el fracaso dependiendo del entorno familiar. Hay entornos favorables y entornos desfavorables. Claro. Y en eso es muy claro. importante la fundación, ¿no? También hemos escuchado muchas historias de vida gracias a la Fundación Favaloro. Bueno, qué legado también, ¿no? Una gran responsabilidad, una gran motivación. Y una gran responsabilidad, ¿no? Porque la verdad es que llevar adelante estos procedimientos, con todo el contexto que implica a veces trabajar en un país donde muchas veces conseguir la tecnología y los recursos no es tan fácil, poder contar a una institución que nos permita trabajar, que nos dé la libertad para que Gabriel y yo podamos hacer lo que hacemos, es realmente
insisto, una gran responsabilidad que nos carga. Una cosita que quería transmitir es la importancia del trabajo inter y multidisciplinario. Creo que hay pocos lugares donde uno puede compartir la problemática de los pacientes, discutirlos en forma diaria, claro, pensando en el enfermo, y la realidad, por ejemplo, es que somos equipos, nosotros tenemos equipos de trabajo. En el caso del trasplante por ejemplo, el cirujano que llevó a cabo el trasplante hepático fue el doctor Barros Esqueloto, que es mi segundo cirujano. La pregunta obligada es... ¿Algo que ver? Familiar. El hermano ¿Con mayor. los mellizos? El hermano mayor. ¿El hermano mayor? Sí. ¿De los mellizos? Sí. Mire usted. El arquero. El arquero. El arquero. Qué detalle. Sí, sí. Y Si ahora no, ataja si no le penales interrumpía con esta pregunta, los televidentes me iban a matar, me iban a quedar con la duda. Ataja penales adentro del quirófano. Totalmente. Un partido larguísimo Sí, le tocó. salió muy bien. Y la verdad que eso es algo a destacar. La institución, uno ve el reflejo del paciente y nos ven a nosotros dos, pero atrás de todos nosotros hay un número muy grande de profesionales médicos, cirujanos, enfermeros, administrativos que permiten que esto se haga realidad. Es que para un trabajo común y corriente de 8, 9 horas uno se imagina de por sí un equipo. Esto es una cirugía de 12 horas donde está abierto de pe a pa una persona de 19 años. Ustedes tienen las manos de Dios, pero el verdadero héroe es el donante, que llega para darle esa posibilidad de sobrevida a un pibe que de otra forma no hubiera podido estar sonriendo como se lo ve. ¿Sí? Alguien decía, esto tiene pinta de milagro, pero sí, tiene pinta, pero es ciencia, ¿no? Claro. Tal cual, Sí. tal cual. Y siempre que hablamos de trasplantes, bueno, muchas veces en ese mismo sillón estuvieron sentadas familiares de personas que necesitan un trasplante. Y bueno, siempre el mensaje suele estar presente, ¿no? De donar órganos es donar vida, de para qué te vas a quedar con los órganos si no te van a servir para nada. En este plano. Teniendo en cuenta que están ustedes ahora contando esta historia, imagino que está bueno reforzar ese mensaje, ¿no? Para nosotros creo que no solamente es bueno para reforzarlo, sino que hay un dicho que dice no hay donantes sin trasplante, no hay trasplantes sin donantes. Claro. Y además creemos que ver los resultados de finales de un proceso complejo como este, no lo digo yo, sino está demostrado en el mundo, impacta a nivel noticia mucho más positivamente que el pedir órganos. Claro. Y en eso es algo que siempre favorecemos nosotros y agradecemos estar acá, que es mostrar los resultados del esfuerzo y agradecer a las familias que donaron, ¿sí? Y que eso es clave, porque sin donantes no podríamos estar hablando del resultado de Matías. Sí, sí, esas familias que están en el peor momento de su vida probablemente, y que así todos sienten esa generosidad de casi un último acto, en muchos casos en homenaje a la persona que se está yendo, ¿no? Sí, un poco la reflexión que cabe a todo esto es que en un país donde por ley somos todos donantes, el hecho de pensar, reflexionar y tomar la decisión activamente, no solo asumir que uno es donante, sino decirlo, dar ese paso de llamar al INCUCAI y registrarse, es la mejor manera de rendir homenaje a todo eso. Claro. ¿Y qué les parece a ustedes que todavía genera tanta reticencia? ¿Por qué hay tanta gente que todavía duda acerca de donar sus órganos o piensa que estaría bueno pero en definitiva no lo hace? Creo que a lo largo de los años han pasado varias circunstancias en las cuales hubo, lo voy a decir de forma clara, pero prensa que no ayudó a la donación y sobre historias que no fueron reales y que mucho quedan, mito. mucho Exacto, mito queda mucho mito. pegado en la conciencia de la gente. Esto hay que cambiarlo porque siempre decimos, si tenemos una institución que es transparente y seria en nuestro país, es el INCUCAI. Sí, multipremiada internacionalmente. Sí, internacionalmente. Muy reconocida. En nuestro país hoy, en los últimos 20 años, ha tenido profesionales como nosotros que hemos ido a formarnos al extranjero, hemos vuelto al país y hoy tenemos extranjeros que se vienen a formar con nosotros. Y la realidad es que hoy la conciencia de la gente debe empezar a cambiar. Estos son ejemplos de que uno puede trabajar bien, con transparencia, con honestidad, y que además la donación es el acto altruístico más grande que un ser humano puede tener, que es dar su propia vida o sus órganos para la vida de otro. Una curiosidad. Ahora estamos hablando de este caso que es casi la punta del iceberg, que es este trasplante múltiple o doble, que es noticia en el mundo entero. Pero, ¿cada cuánto realizan una cirugía de este tipo ustedes? En la vida cotidiana, ¿cada cuánto tienen un trasplante de los normales que ya a esta altura no son noticia?
Todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días hay un Todos quirófano. los días hay al menos un trasplante. Hay un quirófano, en sí. en la Sí, Fundación prácticamente Favaloro. todas las semanas seguramente hay un procedimiento y a veces más de uno. En un quirófano están haciendo un trasplante y en otro quirófano se está haciendo otro. Sí, hemos llegado a tener 5 quirófanos paralelos haciendo 5 trasplantes simultáneos en situaciones Increíble. particulares. Sí. Pues esas son las pequeñas noticias que uno, digamos, no llegan a los medios, ¿no? Pues llegan a los medios estas, que son enormes, pero la verdad que el trabajo cotidiano de los Heroico. profesionales que están acá, sí, la verdad es... Sí, más que admirable, sí, se los queríamos decir. Bueno, muchas gracias por esas palabras. La verdad es que nosotros lo sentimos como una vocación, como un trabajo, como Sí. una... Y hoy en la fundación los órganos intratorácicos han llegado casi a 1000 trasplantes y en el caso de hígado hemos superado ya los 1200 trasplantes. Increíble. Bueno, muchísimas gracias, tanto por, bueno, en nombre de esta familia, como de todos los que reciben ayuda de la Fundación Favaloro y por este tiempo que nos han dedicado Gracias a también. ustedes. Muy Muchas amable. gracias. Gracias.